agradecer al rector Mario Rafael Olmos Argueta por esa invitación y especialmente al doctor Eduardo Mengíbar por tener esa atención. Voy a pedir permiso para presentar el material que vamos a compartir. Creo que sí es apreciado, ¿verdad? Doctora. Bien, muchas gracias. Este segundo foro de innovación y educación hace la unificación de criterios de toda esa evolución que se tiene y que a medida de la historia y del tiempo hemos recibido en el campo educativo. Entonces, voy a iniciar. Reflexiones e innovaciones disruptivas en la pedagogía didáctica y evaluación de los aprendizajes. Es el tema central que nos aviene el día de hoy y voy a iniciar con este epígrafe de Ronald Lin que dice: deberíamos desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que se nos ha enseñado. Entonces, estas palabras nos hacen revisar un poquito más todo aquello que hemos anidado en la parte tradicional y que de repente los cambios tan bruscos y tan dados en este tiempo y tiempo atrás, por supuesto, hace esa innovación, esa parte donde nosotros tenemos que buscar ese anclaje. Y de ahí que pueda darse esa posibilidad de estar dentro de las innovaciones disruptivas. Yo parto de algunas concepciones y voy a partir justamente del término de disrupción, porque si bien es cierto, de manera solitaria hace una referencia a una ruptura, a una interrupción brusca, a algo que no esperábamos, pero que ya está. Y permite que esta educación, en su momento, cuando llega a su centro, hace referencia a una forma nueva de poder educar, de establecer nuevos elementos, nuevas herramientas, nuevas estrategias de aprendizaje que nos permitan poder cumplir con toda esa pedagogía. Entonces, interrumpiendo el tradicional modelo de transmisión de conocimiento, que es lo que nosotros normalmente lo vemos en la escuela tradicional, lo vamos a renovar, lo vamos a desaprender, lo debemos y lo tenemos que ir de alguna manera procesando para poder llegar a eliminar en su momento ese término de transmisión de conocimientos que aviene a lo tradicional y poderlo ejercer a través de la construcción y poderlo ejercer a través de esos cambios e innovaciones que se establecen en la pedagogía de alguna forma e innovaciones disruptivas. Y learning es uno de los tantos ejemplos que hay como parte de la disrupción en la educación que permite superar esas barreras de los espacios temporales para promover alguna formación flexible. Entonces, todo ello parte justamente de poder saber y de poder tener esas competencias que sin duda alguna van a partir de las tecnológicas, de esas que nos permiten tener de manera muy responsable y de manejar eficientemente una variedad de herramientas, de espacios, de entornos que nos lleven a cambiar y a poder amparar esa pedagogía. La competencia pedagógica es otro elemento que debemos de ir cuidando, que debemos de ir trabajando evidentemente a partir o de la mano de las tecnologías y que esto va a enriquecer los procesos de enseñanza. Otra competencia como parte de lo que debemos de desarrollar es la comunicativa, cómo después de asimilar y cómo después de tener todas estas competencias anteriores mencionadas, tienen que comunicarse, tienen que ser efectivas, tienen que desarrollarse a través de esa conexión entre las comunidades educativas en las que nosotros pertenecemos y que van a darse a través de diferentes canales en tiempos reales.
o como es el día de hoy. Y tenemos los foros, tenemos los chats, tenemos el correo, tenemos una serie de espacios, de entornos que nos lo permiten y que de alguna manera en su momento van a ser de forma sincrónica y asincrónica, y que también puede estar efectuado hoy por hoy desde las primeras generaciones. No tan solo porque emanamos en estos tiempos de manera global de una pandemia, sino más bien de revisar todo lo que se ha vivenciado de manera tradicional y cómo irlo trasladando a esta parte necesaria. Hoy por hoy vemos que para podernos comunicar necesitamos todos estos entornos, todos estos diferentes canales que se están desarrollando día a día. La competencia investigativa, sin duda alguna, es otro elemento que debemos de considerar para poder llevar a esa transformación del saber y la posibilidad de generar nuevos conocimientos. Y esto va de manera gradual a darse por los niveles de manera progresiva a través de estas habilidades y saberes y actitudes que se van desarrollando con relación propiamente a la tecnología. Tenemos Sí, la porque tiene que exploración, cierre. tenemos la innovación sin duda alguna, y un elemento que he considerado en el proceso de reflexión, que es tener en cuenta el aprendizaje social y que de alguna forma está enfocado a lo que el día de hoy le llamamos nosotros innovaciones o pedagogía disruptiva en su momento, y que es generado justamente desde la psicología. Y se hace referencia a un tipo de aprendizaje que tiene lugar justamente a la parte de la observación, de la conversación y del cuestionamiento, y que sin ello creo que no estaríamos vivenciando este momento histórico en el que nos encontramos. Bueno, ya vista o ya compartida estos conceptos necesarios y que de manera docente debemos de ir trabajando y de ir asimilando, tenemos algunas reflexiones que yo comparto a partir de algunas referencias internacionales, de departamentos internacionales, y hablemos de la UNESCO, de una referencia que hace tiempo atrás sobre la capacidad de integrar al currículum el uso de las tecnologías. Y esas tecnologías, sin duda alguna, va en consideración a la mejora del aprendizaje del estudiante y de los estándares que se puedan alcanzar. Inmiscuido, por supuesto, el docente. El saber dónde y cuándo se puede utilizar y cómo se debe utilizar cada una de estas herramientas que estamos conociendo, plataformas, cada una de las tecnologías, y a sabiendas que no tan solo hablemos de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también aparecen a la par tecnologías para el empoderamiento y la participación, que son parte del crecimiento que nosotros tenemos hoy por hoy. Y a su vez, también tenemos a esas tecnologías de aprendizaje y del conocimiento, las llamadas TACs. Estos aspectos que se van generando, se van dando justamente para poder estar en consideración a las actividades que se realizan en conjunto, al proceso de aplicación de la productividad, a reconocer los navegadores que nosotros tenemos en contacto, las nuevas generaciones, a los programas de comunicación, al presentar todo lo que tenga que ver con multimedia, todo lo que tenga que estar desarrollándose en aplicaciones de gestión. Y todo esto de la mano, en conjunto, con ese trabajo colaborativo, en conjuntos de clase, en pequeños grupos, de manera individual, por supuesto, que es donde se va gestando cada una de estas necesidades y se van afianzando al aprendizaje, debe ser con un acceso equitativo. Cada una de las herramientas que se van conociendo y que se van creando hoy por hoy. Tener esa habilidad de poder trabajar las tecnologías de la información y ese conocimiento de los recursos de la web es necesario también para poder adquirir esos conocimientos complementarios sobre diferentes asignaturas, sobre diferentes formas y propuestas pedagógicas que se han dado, que se vayan atribuyendo también al desarrollo profesional. Entonces se considera aspectos, por supuesto, no
lo suscitado por una pandemia, sino una necesidad escrita en papel, escrita de un estudio global que había estado por mucho tiempo calmado, en stand-by, por determinar un término burdo, pero que hoy, de manera muy pronta, muy abrupta, se hizo sí o sí el uso de esas tecnologías. Y de alguna manera esto debe tratarse, y yo le llamo de manera extraordinaria, porque el trabajo que hacemos de un salto de una escuela tradicional a una escuela nueva, a una escuela de innovaciones, a una escuela de clases creativas, pues tendríamos nosotros también, o tendremos, mejor dicho, que estar inmiscuidos en estas transformaciones, tener la oportunidad de transitar esos nuevos caminos, esas nuevas posibilidades, entrar en esa educación disruptiva que de alguna manera no nos habíamos acercado, pero que sabíamos que existía, por supuesto. Sabíamos o sabemos que en su momento fueron dándose en la evolución de la historia del ser humano en su vida diaria, y claro que ello va a permitir algunos aspectos como el aprendizaje inclusivo, donde se pueda dar para todos, para poder estar en comunicación, para no estar excluidos de ese medio, no porque se haga como lo hacíamos de manera física, ¿no? Que hoy a ti no te toca estar en este grupo, entonces tienes que estar fuera, sino incluirte porque tienes una necesidad y porque allá afuera, cuando se tiene un espacio abierto, un entorno que te permita expandir tus dudas, allá afuera también alguien que te puede responder. Es afuera son todos los contactos y todas las relaciones que se puedan tener a través de las redes y a través de todos los medios tecnológicos que se siguen creando, que tenemos a la mano, y que de alguna manera eso va a permitir esa parte oblicua, esa permanencia, esa interacción, esa situación de aprendizaje diario que se tiene. Y bueno, va a partir justamente de la cuestión personalizada, porque yo ahora tendré la oportunidad de poderme acercar a un estudiante a lo mejor de manera más cercana, tener un espacio virtual para atenderlo, atender a todos, pero tener también esa posibilidad de tener ese contacto personalizado por las dudas, por las preguntas que vayan teniendo, y además porque se tiene un espacio asíncrono y síncrono donde yo pueda tener también las recepciones de sus dudas. He rescatado, y a mí me parece que aquí se centra toda esta parte en este modelo de una clase eh, creativa, y aquí dejo las referencias en la parte inferior, pero voy a partir de la lectura de este esquema de las prácticas de aprendizaje. Las prácticas de aprendizaje creo que son lo más cercano que nosotros tenemos, y las prácticas de enseñanza, por supuesto, pero ahorita lo vamos a centrar justamente en esa persona que está en el proceso de aprender. Esas prácticas pedagógicas innovadoras tienen que ir de la mano el desarrollo de la exploración, el aprendizaje que tenga que darse por creación, esa libertad de poder permitirle a esa personita que está en desarrollo de hacer, de desaprender, y por supuesto aunado a que yo tenga que desaprender eso tradicional, aprendiendo, jugando, aprendiendo de manera lúdica. Es esa parte en su momento que trabajemos también la gamificación, y que tenga que ver la posibilidad de que pueda el estudiante tener un abanico de variedades para que todos esos aspectos que queden en duda se vayan disipando entre sus iguales. Estar también con ese aprendizaje autorregulado, ese aprendizaje personalizado que yo lo mencionaba hace un momento, y esa colaboración entre sus iguales. Es un aspecto que de alguna forma se ha trabajado con varios modelos en la escuela tradicional. Sin embargo, siempre dejamos esos vacíos. Hoy por hoy esta propuesta te permite también ver que las prácticas docentes tengan que revisarse las destrezas blandas, esa parte necesaria en el estudiante, las fortalezas individuales, los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, los diferentes modos de aprender que tiene el estudiante, y tener esa libertad de que él pueda elegir
cualquiera de los espacios virtuales o herramientas que le permita emitir esas dudas, pero también compartir el conocimiento que tiene con esos otros que están detrás de o que están a distancia. La organización va de la mano de la gestión de la calidad, de tener esos horarios innovadores, de tener esos servicios innovadores que nos permitan tener ese contacto, que nos permita tener esa posibilidad abierta de usar alguna plataforma, de colgar tareas y de poder darle los espacios a este ser humano, a este agente para poder desarrollar sus aprendizajes, compartirlo con el otro y tener también esa parte síncrona donde yo pueda escucharle, donde yo pueda intervenir y por supuesto también estar dispuesto al aprendizaje. El liderazgo y los valores que está a partir de la gestión de la innovación, del emprendimiento social, de la equidad y de la inclusión social que se pueda permitir. El liderazgo se va fortaleciendo, se va generando y esto sin duda alguna está conectado justamente con el mundo real, con redes sociales, con eventos de aprendizaje, con esas conexiones que se van teniendo con otros seres, con otras personas que tienen el mismo interés o interés diferente y que cuando nosotros tenemos esa conexión y hacemos ese clic, esa interacción, tenemos las posibilidades de compartir todo lo que nosotros hemos aprendido y que vamos aprendiendo en la vida diaria. Justamente se necesita o se tiene una infraestructura tecnológica, donde se pueda manejar, donde se pueda tener dispositivos actualizados, donde se pueda tener herramientas actualizadas, donde esos espacios físicos te permitan crecer y te permitan hacer y llevar ese proceso de conexión. Todo esto tiene que estar asimilado a través de los contenidos y del currículum. Debe haber un objetivo y que hoy por hoy llamamos un propósito, generado desde esa parte, de esa necesidad emocional que tiene el ser humano, de ese enfoque interdisciplinar y de ese enfoque transdisciplinar, de esos recursos educativos abiertos y de esas actividades significativas que nosotros vamos a ir desarrollando con las diversas herramientas, por supuesto también a través de la capacitación que vamos adquiriendo, porque si bien es cierto, cuando somos generados de la escuela tradicional, y algunos dicen de la escuela vieja, tenemos ese temor, tenemos ese miedo de poder incursionar en este mundo tan maravilloso. Y va que todo esto tiene que estar evaluado, porque no puede surgir como cualquier cosa, sino que a partir de ello, tener el proceso de evaluación, una evaluación motivante, una evaluación que sea formativa, un reconocimiento a los aprendizajes formal y no formal, que nos permitan a nosotros valorar y poder reorientar y poder reorientarnos también nosotros en las orientaciones que vamos haciendo. Sin duda tenemos tecnologías y yo las denomino disruptivas, vínculo, evaluación, porque todas estas, desde el desarrollo de nuestras sesiones, desde el desarrollo y orientación de cada una de nuestras clases que vamos desarrollando desde los primeros niveles hasta los niveles máximos, desde las primeras edades hasta las edades de personas mayores, adultos mayores, porque también hay los espacios, podemos trabajar la gamificación del aprendizaje. Yo hago mención de ello. Hago mención de ello y dentro del proceso de reflexión con los agentes que se tienen y todas esas redes, nos damos cuenta que efectivamente hemos estado innovando posiblemente de tiempo atrás, pero con pasos muy cortitos, pero que hoy por hoy tuvimos que dar un salto que nos permitiera hacer y que nos permitiéramos también nosotros desarrollar. Yo menciono Canva, que bueno, nos resuelve de repente una presentación de algún formato o de una infografía, de una información que yo pueda trabajar o que el estudiante tenga que evaluarle en el campo de la salud, en la ingeniería, en la administración, en medicina, un Padlet que puedo darle el uso, por supuesto, también de un portafolio electrónico, aunque hay plataformas y hay también algunas herramientas
que son exclusivas para ello. Un podcast para aquel estudiante que me permita escucharle, a lo mejor de manera presencial o en línea, no quiere emitir ningún mensaje, pero si yo le pido que me realice un podcast de menos de 5 minutos, donde él me explica o me pueda decir rápidamente cuáles son sus intereses o qué es lo que ha aprendido, lo puedo escuchar. Y él libremente me puede decir todo lo que siente sin ningún temor. Y creo que esas son de las partes hermosas que podemos tener de lo disruptivo, impresiones en 3D, la nube y las bibliotecas digitales para poder investigar, las pizarras táctiles interactivas, la misma robótica que usamos en enfermería, que usamos en medicina y que usamos también en el área de la ingeniería en sistemas, ese uso de la realidad virtual avanzada que también nosotros en la universidad tenemos la oportunidad de poderlo trabajar en el área de la salud. Entonces son como esos espacios que tenemos para poder evaluar y para poder desarrollar los aprendizajes. Sin duda alguna, el profesorado actual no puede ni debe permanecer al margen de estas posibilidades, de estar al margen del desarrollo de las nuevas tecnologías, sino al contrario, de poder estar conectados y anclados con ello para poder evolucionar en conjunto y entender las nuevas generaciones que hoy por hoy, desde su nacimiento, saben manejar un dispositivo y nosotros nos sentimos de repente obsoletos. Entonces, esta parte lo venimos trabajando desde la educación, desde la historia de la educación, con algunos escritores, pedagogos, de alguna forma que se han tomado esa posibilidad de podernos compartir, de podernos dejar estos clásicos como Dewey, Montessori, Freinet, de Crowley y Freire, la posibilidad de poder revisar cómo nos encontramos, cómo esa nueva razón de convertirse en propuestas de aprendizaje pueden ser el futuro y la fortaleza de docentes y de estudiantes en las escuelas. Entonces, esto no fue escrito hoy, estos agentes lo hacen a través de la historia, pero que sigue vigente, que sigue ese argumento latente y que es aplicable para lo que vivimos el día de hoy. Entonces, todas estas innovaciones, de alguna manera que se van desarrollando, nos ayudan a poder construir, a poder hacer, a poder orientar al estudiante y podernos orientar, por supuesto, en el desarrollo del aprendizaje a nuestros mismos compañeros y nosotros mismos. Entonces, para ir concluyendo ya, esto de alguna manera debe llevarse a cabo con un proceso aceptado a través de la educación disruptiva en nuestras propias clases, en nuestra labor diaria, en en propiciar espacios que generen nuevas experiencias en nuestros alumnados, en fijarnos en las personas con quienes trabajamos y estar abiertos a constante transformación de los espacios, de los horarios, de la metodología y en definitiva de esa forma en la que organizamos el aprendizaje en clase para poder permitir que puedan producirse transformaciones importantes y disruptivas que amplíen nuestros conocimientos. Entonces, todos estos elementos y todos estos aspectos son caminos que debemos de ir abriendo brechas y no que queden brechas, sino en caminos amplios, porque sin duda alguna es la línea a seguir, es el camino a seguir, es la luz que nos permite a nosotros poder tener contacto con todas las personas que querramos en el mundo, en el espacio geográfico de una misma nación o de otro continente y poder compartir todos estos conocimientos. Aquí dejo, después de la conclusión, algunas referencias de las cuales yo he hecho alguna revisión y sin duda quiero poder sugerir una novela de Michel Serres, italiano, por supuesto, de Pulgarcita, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos de la educación disruptiva. Y creo que eso nos va a permitir poder anclar con los estudiantes. Posiblemente ya no la vamos a leer esa lectura como lo hacíamos anteriormente, donde disfrutábamos ese olor. Aunque yo sigo siendo de esa vieja escuela, no lo quito porque es mi esencia, pero no quito también de poder convertir esa lectura en imágenes electrónicas que permitan entender el contenido de Pulgarcita que menciona Michel Serres. Entonces, con esa sugerencia termino mi presentación y agradezco su atención y, por supuesto, su colaboración a este espacio y la invitación. Dejo mi correo y dejo por aquí mi teléfono
y quedo presta a las dudas.